Hola a todos, en este video vamos a hacer un análisis de cálculo de centro de masa y centro de rigidez. Este tema es perteneciente a la asignatura de estructuras 3, el cual está dirigido por mi docente, el magíster ingeniero Luis Alberto Chávez Sotomayor, y va a ser expuesto por quien les habla, la alumna Chacalía Zapecho Danae Lucía de la filial ICA. Vamos a comenzar. Quise tener un pequeño concepto antes de iniciar sobre qué es el centro de masa, ya que el centro de masa es básicamente el centro de gravedad donde está concentrado el peso de una estructura. En lo posible, el centro de masa y el centro de rigidez debe coincidir, y esto se logra haciendo una estructura simétrica, tanto en la planta como en la elevación. Cuando existe la excentricidad, al multiplicarla por el cortante basal, se genera un momento torsor. Toda estructura tiene un centro de masa, donde se concentra todo el peso de la estructura. El centro de rigidez y el centro de masa deben coincidir en un sistema de referencia tomando en cuenta el eje X y Y. Bueno, en nuestro análisis deben coincidir siempre y cuando la estructura sea simétrica, lo cual no sucede en la práctica, debido a que las estructuras por lo general son asimétricas en la planta y también en la elevación, obviamente. Cuando sucede este segundo caso, se genera una excentricidad, lo cual genera un momento de torsión, que es el producto de la cortante basal por la excentricidad. La fórmula que he colocado aquí para el cálculo del centro de masa en el eje X va a ser X, centro de masa, es igual a la suma del peso en X sobre la suma de un peso general. En Y va a ser Y, centro de masa, igual a la sumatoria del peso en Y sobre la suma del peso. El centro de rigidez. Toda estructura tiene un centro de rigidez donde si se aplica una fuerza va a generar traslación. Por lo tanto, para llevar a cabo la rigidez de los muros vamos a aplicar la siguiente fórmula, que es K es igual a E por T sobre 3, que multiplica H por H sobre L, más 4 multiplicado H sobre L al cubo, donde K va a ser una coeficiente de rigidez lateral de los muros, E es el módulo de elasticidad, T va a ser el espesor, H la altura y L el largo. Bueno, para iniciar el análisis, he elegido un pequeño proyecto donde vamos a primero mencionar una pequeña memoria descriptiva. Bueno, el proyecto es una casa de campo y la presente memoria descriptiva está referida a un proyecto de una casa de campo con techos inclinados de un solo nivel. Dicha infraestructura cuenta con un nivel donde se plantea colocar diversos espacios básicos para la estadía de un usuario, ya sea tener una sala, comedor, cocina, dormitorio y baño. Este inmueble presenta un techo inclinado elevado para llevar a cabo la escorrentía de las precipitaciones dadas en un lugar. Bueno, el proyecto es una casa de campo con una cubierta elevada. Para las características arquitectónicas vamos a tener en cuenta el número de pisos. Es un piso con un área bruta de 87.72 metros al cuadrado, un área libre que es el 30% del área bruta, que me va a dar igual a 26.3 metros al cuadrado y una altura de entrepiso de 2.70 metros. En las características estructurales vamos a tener en cuenta que el tipo de estructura, y este es la albañilería confinada. Bueno, aquí están los planos de la casa, tales como la planta de cubierta, los cortes, elevaciones, como los pueden observar aquí en el AutoCAD. Acá está mi planta de la casa de campo, donde he puesto los niveles, las cotas y también los cortes. Aquí está la planta de cubierta y acá he colocado un pequeño cuadro de vanos, donde ahí está. Bueno, el cuadro de vanos, el primero es de ventanas, donde he tenido en cuenta el ancho, el alto, el facer, la cantidad, el ambiente donde se encuentra y algunos acabados. En mi otro cuadro de vanos he tomado en cuenta las puertas, el ancho, el alto, bueno, el facer que no tiene, por ser puerta, la cantidad, el ambiente en el que se encuentra y el acabado. El acabado de cada puerta. Aquí también tengo los cortes, donde he tenido en cuenta algunos detalles, los niveles y también las alturas. Y en las elevaciones, donde se tiene en cuenta más que todos los niveles de cada vista de esta pequeña casa de campo.
Para iniciar el análisis he tomado este plano, que lo pueden observar aquí mejor. Ya bueno, para el análisis, para analizar una estructura de albañilería confinada, básicamente vamos a trazar un sistema de referencia en el eje que ya conocemos, X y Y, buscando el origen de la coordenada, y este sea lo más bajo y a la izquierda posible, a fin de evitar alguna cota negativa. Vamos a ubicar todos los muros de la planta de arquitectura sin revestimiento, ya que trabajamos con los muros de un espesor efectivo, y así vamos a proceder al cálculo de rigidez de cada muro. Bueno, yo inicié contabilizando los muros, después de tener en cuenta un eje de referencia, y para determinar las medidas de los muros según el eje total, he contabilizado 26 muros. Como pueden ver acá, he hecho un pequeño zoom donde he tenido en cuenta, donde he querido mostrarles más que todo cómo he contabilizado mi muro, ya sea 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, que es básicamente lo mismo que está en este plano, solo que no se puede ver por el tamaño. Bueno, para iniciar el análisis, tenemos la fórmula general en Y, donde tenemos un centro de rigidez en Y, que va a ser igual al coeficiente lateral de los muros en X por Y sub I, sobre la suma del coeficiente de muros en X, como lo he subrayado. Bueno, como lo he subrayado en rojo, se puede ver que son iguales, por ende en algún momento se van a eliminar. Bueno, en dirección en X, al despejar, tenemos que el coeficiente de muros de rigidez va a ser igual a E por T sobre 3, que multiplica a L sobre H, más 4 multiplicado por L sobre H al cubo. He despejado la fórmula, como pueden ver, y va a estar ubicado en mi cuadro como los parámetros. Bueno, como le he mencionado, vamos a empezar con dirección en X. Los siguientes parámetros que he tenido en cuenta van a ser el muro, el espesor, el largo y la altura. Y esto de acá es lo que he despejado de la fórmula. Como pueden ver, están ubicados en mi cuadro como parámetros. Estos son los mismos que están aquí. Como pueden observar, aquí está 3 que multiplica L sobre H, 3 que multiplica L sobre H, 4 que multiplica L sobre H al cubo, 4 que multiplica L sobre H al cubo, y el de acá, que es la suma de estos dos, que aquí también lo he resaltado de rosado. Y por último, el coeficiente K en X sobre la elasticidad. Bueno, he sacado mis datos de mi plano, tales como he obtenido de mi plano el espesor, la altura y el largo de mi muro. Por ejemplo, en el muro 1, para empezar a desarrollar, ya tenemos estos tres datos. Entonces podemos empezar a desarrollar esto, que viene a ser 3, que multiplica a la altura entre el largo. Este va a estar multiplicado por 3, me va a dar la primera parte de mi formulita. Ahora igual aquí tenemos 4 que multiplica a la altura sobre el largo elevado al cubo. Y aquí, ¿qué es la suma de estos dos? Pues, ¿no? El 16.20 más 629.86. Ahora, para hallar esto, ¿cómo hacemos para hallar esto? Esto es básicamente el espesor sobre el total de la formulita, o sea, la suma de estos dos, la suma del 16.20 más 629.86 me va a dar el coeficiente de X sobre la elasticidad, como pueden observar aquí. Ahora, y bueno, así, básicamente, así he ido desarrollando cada muro, como pueden observar, ya tenía por mi plano el espesor, la altura, el largo, entonces ya he ido desarrollando la fórmula, está acá igual, 3 por la altura sobre el largo, ya me da eso. Ahora igual acá con el 4, lo he ido sumando estos datos y finalmente he ido hallando el coeficiente de X en rigidez sobre la elasticidad. Y así de cada uno de los muros hasta completar los 26. Asimismo en dirección en Y. En mi cuadro tengo los mismos datos, sin embargo se ha invertido en este eje. En este eje se ha invertido el espesor y el largo del muro, como lo pueden ver aquí. Bueno, aquí está el mismo cuadro que está en el Excel. Ahora, en dirección en Y, como le he mencionado, se ha invertido. En mi cuadro anterior trabajé en dirección en X. Por ende, el largo se encontraba aquí abajo en X y el espesor estaba en Y. Ahora, cuando voy a trabajar en Y, voy a tener el largo en X y el espesor. El largo en Y y el espesor en X. El espesor en X, ahí está.
tal como lo pueden ver aquí en mi Excel. Bueno, he tenido en cuenta los mismos parámetros más que todo. Ahora, bueno, tengo el muro, el espesor, la altura, el largo y la misma formulita, solo que aquí cambia el espesor y el largo, ha sido invertido. Ha sido invertido. O sea, acá tenía el espesor 15, ahora tengo el largo 15. Y si acá tenía mi largo 50, acá tengo mi espesor 50, porque es básicamente en dirección al eje que estoy trabajando. Igual, como lo mencioné, ya tengo aquí mis datos, que es espesor, altura y largo, entonces puedo desarrollar 3 multiplicado por mi altura entre mi largo, que me va a dar la primera parte de mi fórmula, luego igual 4, está, 4 que multiplica mi altura sobre mi largo elevado al cubo. Y ahora, la suma de estos dos ya me da gran parte de la fórmula. Entonces, como recordamos, esta coeficiente en Y sobre la elasticidad vendría a ser el espesor entre la suma de estos dos, ¿no? Que lo he sacado en una celda específica para poder guiarnos. Ya. Y así sería más que todo para cuando vamos a hacer en dirección en Y. Así sucesivamente hice el cálculo de todo. Ahí está, pueden ver. Hice mi cálculo para todos mis muros. Bueno, ahora vamos a pasar al análisis de los centros de rigidez, donde tenemos muro, Kx sobre E y Ky sobre E. Estos van a ser el coeficiente de muro de rigidez en X y en Y. Y esto lo he sustraído de los cuadros anteriores, que son el resultado, acá está. Coeficiente de muros de rigidez en X, y acá en Y coeficiente de rigidez en muros en X. Acá está, son los datos que tengo aquí. Ahora, Ym viene a ser el centro de rigidez en el eje Y, lo que lo hemos hallado siendo la mitad del centro de rigidez del muro. Igual X en M viene a ser el centro de rigidez en el eje X, siendo el largo hasta la mitad del centro de rigidez del muro considerado. Ahora también tenemos Kx sobre E, que multiplica la división sobre Y. Este viene a ser coeficiente de rigidez sobre módulo de elasticidad sobre eje Y. Y el otro viene a ser igual, coeficiente de rigidez en Y sobre módulo de elasticidad sobre el eje X. Bueno, vamos a explicar. El muro número 1, ya tenemos los datos que han sido sustraídos de los cuadros anteriores. Igual este, que es la mitad del largo del centro de rigidez del muro a considerar, que en este caso voy a explicar el 1, ¿no? Entonces, para hallar el coeficiente de X sobre el movimiento de elasticidad en el eje Y, vendría a ser el coeficiente X sobre la elasticidad entre el Ym, que es el centro de rigidez en el eje, la mitad, o sea, el centro de rigidez en el muro que estamos considerando. Viene a ser la división, me vendría a dar el coeficiente X sobre el movimiento de elasticidad en el eje Y. Igual en el eje X, solo que ya utilizamos el dato que tenemos acá, que viene a ser el coeficiente de Y sobre la elasticidad sobre el centro de rigidez en el eje X, del muro considerado. Y así es como vamos a hallar, así es como hemos analizado los centros de rigidez del muro 1, ¿no? Que es el que estoy tomando como ejemplo para poder explicarles, pero así hice todos mis muros, mis 26 muros que tengo en total. Bueno, para empezar para disgregar el centro de rigidez en X y el centro de rigidez en Y, es importante, bueno, es un dato o es una facilidad que me da, es la suma de todo el coeficiente en X y sobre la elasticidad de los 26 muros. Aquí está, es la suma de todo lo que he obtenido en el desarrollo del cuadro anterior, tanto sea en X como en Y. Ahora, igual también es importante que tengamos la suma final del coeficiente en X sobre la elasticidad en Y y en X. Ahora, para hallar el centro de rigidez en X, bueno, esto viene a ser la sumatoria total del coeficiente de rigidez de muros sobre la elasticidad, sobre el coeficiente de muros en el eje X, que viene a ser este que está acá, que es 0.142729 sobre 0.036797, que esto me da en total un centro de rigidez en X que viene a ser
3.879. Igual, centro de rigidez en Y viene a ser lo mismo, la sumatoria total del coeficiente de rigidez sobre la elasticidad del coeficiente de muros en Y, que es esto que está acá, que es 0.085725 sobre este dato que está acá, que es el coeficiente de X sobre la elasticidad en el eje Y. O sea, acá ya tenemos disgregado el centro de rigidez en X y el centro de rigidez en Y. Ahora, pasamos a calcular el centro de masa. Bueno, en este cuadrito tenemos como parámetros, he considerado muro, espesor, largo, altura, peso específico de un muro confinado por tonelada sobre metro cúbico. Este por reglamento va a tener un valor de 1.80 metros. También tenemos un peso específico en toneladas y este lo vamos a hallar con la multiplicación del espesor por el largo. Espesor por largo, por altura y por el peso del muro confinado en toneladas. Así es como vamos a hallar un peso específico en toneladas. También vamos a tener, también está YM y XM. Esto viene a ser el centro de rigidez del muro en el eje X y el centro de rigidez en el muro del eje Y. Esto lo vamos a sacar del cuadro anterior. También tenemos un peso específico de tonelada de un centro de rigidez en Y y un peso específico en tonelada por un peso en el eje X. Bueno, estos datos ya los tenemos, ¿no? Que son del muro, ya saben, espesor, largo, altura, el peso del muro por tonelada sobre metro cúbico, que según el reglamento es 1.80 metros, y el peso específico por tonelada va a ser la multiplicación del espesor, el largo, la altura y el peso del muro por tonelada sobre metro cúbico. Este va a ser el peso específico en tonelada. Ahora, el peso del coeficiente del muro en Y, ya lo tenemos acá, que era, ya saben, la mitad, ahí está 0.75, en X viene a ser 4.700. Ahora, para hallar el peso de Y, es la multiplicación del peso en toneladas. Aquí está, ahí. Ya. Para hallar esto, es el peso en toneladas, va a ser el peso en toneladas sobre el peso del muro, por el peso de rigidez del muro de Y. Así es como vamos a hallar el peso específico de Y. Igual el peso específico de X es teniendo en cuenta el peso en toneladas sobre el peso en el coeficiente X. Así es como he hallado el centro de masa de todos los muros. Ahora, para tener el centro de masa inicial en X y en Y, vamos a tener en cuenta el peso en toneladas de todos los muros, la sumatoria total. Como pueden ver, es la sumatoria total de esta fila, que es el peso en toneladas de todos los muros. Igual también es importante que tengamos en cuenta el peso específico en Y, la sumatoria total. Así es como vamos a hallar el peso específico de un centro de masa inicial en los diferentes ejes. Ahora, para hallar el centro de masa en X y en Y, bueno, para el centro de masa en X se va a considerar la sumatoria total del peso específico en X sobre la sumatoria del peso específico en toneladas. Y viceversa para Y, va a ser la sumatoria del peso específico total sobre la sumatoria del peso específico en toneladas, que aquí está, para eso hallamos la sumatoria total de todos los muros, para básicamente tener el centro de masa inicial, tanto en X como en Y. Bueno, ahora vamos a calcular la excentricidad accidental. Bueno, siendo X, aquí está, siendo X, centro de masa inicial menos X, centro de rigidez, y siendo Y, centro de masa inicial menos Y, centro de rigidez. Pero eso todavía lo tenemos aquí. X, centro de masa inicial, me sale 5.5368 menos X, centro de rigidez, que también lo hallamos aquí. X, centro de rigidez 3.869, igual acá. Entonces acá lo pasamos, la que me va a resultar
1.6578 igual acá para Y centro de masa inicial menos Y centro de rigidez con los datos que ya tenemos. Ya me va a dar aquí el resultado. Ahora, asimismo, de acuerdo a la norma establecida por Reglamento Nacional de Edificaciones, vamos a decir que por dato tenemos LX, que es el ancho total del plano. El ancho total del plano vendría a ser 860, ya que vamos a tener en cuenta la cobertura. La cobertura que mencioné inicialmente lo vamos a tener en cuenta. Ahora, para mencionar el L en Y, ese es el largo total del plano, que viene a ser 10.2. 10.2. Ahora, para excentricidad sería excentricidad de X es igual a 0.05 LX. Este LX viene a ser el 5% de la longitud en X de la excentricidad. Entonces, excentricidad en X viene a ser 0.05, como le dije acá, este LX iba a ser el ancho mayor. Entonces acá está, 0.05 por 8.60, que me va a dar la excentricidad de X, 0.43. Igualmente, cuando mencionamos el EY es igual a 0.05 sobre LY, que me va a dar 0.05 sobre LY, que es 10.2, me da 0.51. Para lo cual tendremos entonces que X, centro de masa, es igual a 5.5368 más 0.43, me va a dar un resultado de X, centro de masa, 5.97. Y en Y tendremos que 5.5367 más 0.51 me da en Y un centro de masa de 6.04. Entonces, ahora vamos acá a mi Excel. Por lo que aquí básicamente está todo lo que ya he explicado en el Excel. Ahora, por lo que en el plano final se tienen en cuenta ambos resultados, del centro de masa, centro de rigidez y el centro de masa inicial también lo he tenido en cuenta. Bueno, como se observa, he considerado los de ambos ejes, ya sea el 3.879 que me daba en X y el centro de rigidez que me daba en Y, igual a centro de masa inicial en X y centro de masa inicial en Y, igual que centro de masa y el centro de masa inicial. Ya, bueno. En conclusión, mientras más alejados esté el centro de masa y el centro de rigidez, se va a correr el riesgo de un daño de sismo. Por ello, yo sugiero emplear muros de albañilería o muros de placa de concreto, para así reducir la distancia. Se podrá utilizar tanto en las puertas y ventanas, ya que ambos son los que tienen una mayor concentración de peso. Considero que el objetivo de este trabajo fue comprender las excentricidades y analizar los centros de masa y centros de rigidez. Y evidentemente en este plano, como lo pueden ver, está un poco alejado. Y esto se debe evitar. Eso sería todo para con el análisis del centro de masa y centro de rigidez de un plano. Gracias.